Buenos días a todos los participantes y público en general que se encuentran participando en este segundo día del Congreso de Turismo Agroecológico. Quien les habla, María Eugenia Díaz, para dar inicio en esta segunda fase a lo que sería la línea número 2, Turismo Agroecológico, Biodiversidad y Desarrollo Rural. En ellos, en la mañana de hoy continuaremos con los ponentes, con sus diferentes experiencias, trabajos que han realizado y por supuesto, como el día de ayer, hablando del turismo, actividad importante y valiosa que nos está dejando esta pandemia en busca de estas alternativas donde los participantes van a disertar sus experiencias y por supuesto nos van a brindar orientaciones, informaciones necesarias para el avance de un turismo inclusivo. Así que bienvenidos todas y todos a la continuación del Congreso. Le damos la más cordial bienvenida a la Magíster Ana Beatriz Maldonado, investigadora del Núcleo Académico Estudios en Planificación y Control Ambiental, Centro de Estudios Ambientales, Programación de Formación de Grado Gestión Ambiental, Universidad Bolivariana de Venezuela, con el tema Aproximación a lineamientos para un turismo de conservación de la biodiversidad en Venezuela. Bienvenida. Buen día a todos y todas las organizadores y participantes del primer Congreso de Turismo Agroecológico de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos, Ezequiel Zamora. Es un placer acompañarlos en esta oportunidad para compartir con ustedes los avances de la investigación titulada Lineamientos para Conservación de la Biodiversidad en la Actividad Turística. Quien les habla, Ana Beatriz Maldonado, licenciada en Química con estudios de posgrado en Ambiente y Desarrollo. Esta investigación se suscribe al Núcleo Académico para Estudios en Planificación y Control Ambiental de la Universidad Bolivariana de Venezuela como parte del desarrollo del área de calidad ambiental en las actividades productivas. Comencemos recordando que Venezuela se distingue como uno de los 10 países megadiversos del mundo, ocupando los primeros lugares gracias a la variabilidad de especies en plantas, mamíferos, anfibios, reptiles, mariposas y aves que habitan este territorio. Es Venezuela también parte del Convenio de Diversidad Biológica desde 1992 y ha dado cumplimiento a metas establecidas para contribuir con su conservación. Luego, la visión nacional respecto a la diversidad biológica parte del reconocimiento de la importancia de este bien para el desarrollo integral de la nación debido a que es la base del desarrollo cultural venezolano. Sin embargo, desde el año 2010, las Naciones Unidas han reconocido la crisis que afronta la biodiversidad global, afirmando que la pérdida de la biodiversidad en sí es un problema que causa profunda preocupación, ya que su pérdida constante tiene graves repercusiones para el bienestar presente y futuro de la humanidad. En Venezuela, el turismo contempla modalidades que tienen relación con el uso o aprovechamiento de la biodiversidad nacional. Según establece nuestra ley, tenemos el ecoturismo, el turismo de aventura, el etnoturismo, el agroturismo, entre otras modalidades. En este sentido, Huertas en el año 2015 nos afirma que la condición de sustentabilidad del turismo ha de ser entendida como una cualidad deseable que debería imperar en la planeación turística y que no está asociada únicamente a formas de turismo en entornos naturales, dado que incluye el cumplimiento de ciertos principios, tales como conservar los recursos naturales y la diversidad biológica, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades receptoras y garantizar la realización de actividades económicas que generen a todos los agentes beneficios bien distribuidos que contribuyan a la reducción de la pobreza. Es así que esta actividad, que comprende diversas aristas,
requiere de lineamientos locales para delimitar y garantizar la sustentabilidad integral en cualquiera de sus tipos o modalidades. Es por esto que esta investigación tiene como objetivo identificar principios y lineamientos que orienten el impulso de la actividad turística con un compromiso en la conservación de la biodiversidad en Venezuela. El método del estudio fue tipo documental, descriptivo a partir de la revisión y análisis de contenido de documentos en materia de conservación de la diversidad biológica y el turismo nacional, tales como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Convenio sobre Diversidad Biológica, el marco legal asociado a la diversidad biológica y al turismo nacional, y la Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica y su plan de acción. Entre los resultados preliminares de este estudio tenemos como principios para el desarrollo del turismo con vocación para la conservación de la biodiversidad, el resguardo de la soberanía y la democracia participativa y protagónica, el interés colectivo y la corresponsabilidad social, la participación directa de pueblos indígenas y comunidades locales, la defensa y protección ambiental, la defensa de la integridad territorial y de los derechos humanos. Por otra parte, entre los lineamientos identificados tenemos aquellos que se derivan del compromiso internacional suscrito con el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992. Entre los lineamientos tenemos el respeto de los conocimientos y consideración de las prácticas y las formas de vida de las comunidades indígenas y locales que contribuyan con la conservación de la diversidad biológica. La obligación de identificar y dar seguimiento a los procesos o actividades con efectos perjudiciales sobre la conservación de la diversidad biológica. La promoción de un desarrollo ambientalmente adecuado que auspicie la ampliación de áreas protegidas. Otros lineamientos vienen referidos en los documentos nacionales para la conservación de la diversidad biológica, como son la Ley de Gestión de Diversidad Biológica y la Estrategia Nacional de Conservación. En esto se destaca dar prioridad a las especies amenazadas o en peligro de extinción, endémicas, vulnerables, de valor cultural y alimenticio. Favorecer la consulta sobre conocimientos y prácticas tradicionales de las comunidades locales. Asumir que la conservación no se limita a las áreas protegidas. Y asumir un modelo de conservación integrado a las comunidades, haciendo énfasis en su articulación en el desarrollo de políticas de desarrollo local y regional. En los documentos que regulan la actividad turística nacional encontramos como lineamientos generales: el desarrollo del turismo debe realizarse en resguardo del patrimonio natural y cultural. Se favorecerá el turismo de bajo impacto sobre el ambiente y la obligatoriedad de los prestadores de servicio turístico, turistas y visitantes en cumplir la normativa para el resguardo del patrimonio natural y cultural de la nación. En conclusión, tenemos que en los instrumentos de la política nacional en materia de gestión de la biodiversidad se identifican principios y lineamientos que orientan al turismo con una vocación conservacionista de la diversidad biológica venezolana. Los lineamientos orientan el impulso de un turismo sustentable que garantice la conservación de la biodiversidad a través del uso ambientalmente adecuado del patrimonio natural y cultural para dar cumplimiento a fundamento constitucional establecido sobre el sistema socioeconómico venezolano. El contexto mundial de desequilibrio sanitario a causa de la COVID-19, sus consecuencias económicas y los efectos de la crisis global sobre la pérdida de la biodiversidad son condiciones a tener en cuenta para la orientación de un turismo sustentable en Venezuela. Para finalizar, quiero agradecer por su amable atención. Dejo a su disposición algunas de las referencias de este estudio preliminar. Esperando que este material sea de provecho y brindándoles mi disposición para cualquier pregunta o sugerencia, me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias. Le damos la bienvenida a la licenciada especialista Mariel Brito, guía de turismo, miembro fundador de Fundación Escuela Nacional de Guías de Turismo, cofundadora y coordinadora académica de la Fundación ESCOAVES, Escuela para la Observación de Aves, gestora social para el desarrollo local, promotora de la Red de Innovación Productiva de Turismo en el municipio Bolívar, Estado Barinas, docente universitaria del sector turismo, facilitadora INSE Turismo y creadora de la Ordenanza de Turismo, Municipio Bolívar, Estado Barinas, con el tema Avistamiento de aves en el ecoturismo y la preservación ambiental para el desarrollo del turismo agroecológico, Municipio Bolívar, Estado Barinas. Bienvenida. Muy buenos días. Reciban todos ustedes participantes a este primer Congreso de Turismo Agroecológico. Quien habla para ustedes, Mariel Brito Martínez, guía de turismo, miembro fundador de FENAGUITE, de la Escuela Nacional de Guías de Turismo, y cofundadora y coordinadora académica de la Fundación ESCOAVES, Escuela para Observación de Aves. A continuación, les presento el siguiente tema, que es el que me corresponde: el avistamiento de aves en el ecoturismo y la preservación ambiental para el desarrollo del turismo agroecológico, Municipio Bolívar, Estado Barinas. El objetivo de nuestro estudio es reconocer el avistamiento de aves como medio hábil para la preservación de los ecosistemas a través de la práctica del ecoturismo y agroecología en el municipio Bolívar del estado Barinas. La metodología aplicada en este estudio ha sido la investigación, acción, participación, un método cualitativo, y pasamos al desarrollo. Los factores y los elementos que tenemos nosotros acá presentes. En primer lugar está el avistamiento de aves, porque es la herramienta que todo el mundo observa cuando vamos a hacer el recorrido. Las personas se emocionan, se animan, porque tiene que ver con la recreación, tiene que ver con el entrar al entorno natural y establecer una conexión que va a ser siempre muy agradable. La mayoría de los casos tiene que ver con el paisaje, con el colorido de las aves, la belleza del bosque, las flores, el compartir. En ese momento nosotros estamos entrando en el pensamiento y en el sentir de cada persona que está realizando la práctica. Por eso es que se dice que el avistamiento de aves es la herramienta fundamental para la preservación de los ecosistemas. En el mismo instante en que nosotros llevamos a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los estudiantes de las universidades, a ese espacio natural donde funciona la Escuela de Observación de Aves o el Bosque de Aguas, se crea una dimensión ya distinta entre la persona y el ecosistema, y empieza a comprender que forma parte de ese espacio y que dependemos de la naturaleza para vivir. Usualmente, para desarrollar este tipo de actividad, lo que es el ecoturismo y la agroecología, esa combinación maravillosa que existe allí, porque nosotros vamos a trabajar con una comunidad que ya tiene una preparación previa, que conoce lo que es el agroturismo, el ecoturismo, y además en muchos de los casos, gracias a esta previa formación, va a realizar prácticas agroecológicas. Esas prácticas son amigables con el ambiente y van a garantizar la existencia de los bosques y por ende la existencia del agua potable, que es uno de los elementos por los cuales la mayor parte de las poblaciones, no solo en el estado Barinas, me refiero a Venezuela completa, inclusive al planeta Tierra, es la ausencia del agua. Cuando nosotros entramos en esos espacios naturales a través de la observación, vamos comprendiendo que el ave está realizando una serie de funciones dentro de los ecosistemas.
El ecosistema a su vez nos sirve a nosotros de hogar, de apoyo, de arropo, de cobijo. Ese ecosistema, si está debidamente cuidado, va a permitirnos tener alimentos, un clima agradable, se van a cumplir los ciclos de la naturaleza de manera, vamos a decir que estable, y al mismo tiempo nos va a garantizar la presencia del agua. Y para tener agua nosotros necesitamos los bosques. Eso no lo ve la persona cuando va a observar las aves de primera mano. Eso lo va a ir comprendiendo en la medida en que esa guiatura está bien dirigida. Esa es una guiatura que va a llevar a que la persona sienta cómo es que funcionan los sistemas de la ecología. Y ese sistema ecológico es parte fundamental de la vida dentro del planeta. Nosotros somos los garantes de que esos ecosistemas estén funcionando y por ende nos corresponde despertar a esa población que se encuentra dormida, que se encuentra pensando que el agua simplemente se consigue con una bomba de extracción dentro del subsuelo, o que se compra un camión con agua y ya resolvieron el asunto. O sencillamente también responsabilizar a algún ente que le corresponde tener el agua, ofrecerla, los sistemas, darle mantenimiento. Esto va más allá de esos elementos que yo acabo de mencionar. El tema aquí importante es la preservación de los bosques para garantizar el agua. Y las aves son unos factores biológicos vivos que nos indican si está en buenas condiciones ese ecosistema o sencillamente está deteriorado. Entre otras de las actividades significativas, las experiencias que nosotros tuvimos con la comunidad de Aldea Agroturística Los Manantiales, fue la creación de la escuela, una escuela donde participaron tanto las madres, los padres, los vecinos, algunas instituciones, personas naturales que vinieron a dar todo el apoyo y el respaldo, trayendo pupitres, mesas, pintura, y la gente se volcó, se abocó a trabajar para edificar un espacio donde nosotros comenzamos a dictar las clases. Esas clases fueron previamente diseñadas por el guía de turismo Jimmy Torrealba, quien se dedicó a realizar todo el contenido de cada uno de las secciones de clase. Posteriormente eso lo revisamos entre Glenis Martínez, que es conocida popularmente como Lala. Ella, quien hoy en día es la coordinadora general de Escoaves, también participó allí para ayudarnos en todo ese trabajo. Fue Daniel García, uno de los integrantes de Audubon de Venezuela, un hombre muy comprometido con la preservación de las aves y actualmente realiza una serie de investigaciones con algunas especies que cumplen unas funciones muy específicas en bosques venezolanos. Para hacerles el relato más específico, ese resultado que se obtuvo, esa experiencia, marcó la vida de toda esa comunidad, porque nosotros ahora allí somos conocidos como el lugar donde se ven las aves. Es la Escuela de Observación de Aves. Es un proyecto que inclusive impactó a nivel central, en el gobierno central, porque fue la primera escuela de observación de aves que se tuvo en Venezuela y estaba destinada a niños y niñas de la ruralidad. Recordemos que esta actividad del avistamiento de aves siempre se ha asociado a las clases social que tienen más dinero, mayor ingreso. Sin embargo, nosotros rompimos un paradigma y dimos a entender que la observación de aves se puede extender a comunidades rurales y todo va a depender de la fuerza de voluntad que usted tenga cuando se compromete con un proyecto natural que va en función de beneficiar a todo el mundo. Cuando comenzamos como experiencia significativa en el trabajo del bosque de aguas,
que tiene más de 20 años, fue la recuperación de 6 hectáreas de potrero. Estaba totalmente destruido, en un área que tiene que ver directamente con llevar agua, venas de agua que alimentan el río Santo Domingo, que es el cauce más largo que tiene el estado, unos 220 kilómetros de recorrido. Y ese trabajo que se realizó de reforestar con especies autóctonas, con las prácticas agroecológicas adecuadas, permitió que todo ese borde del río esté totalmente sano y se mantenga la vida silvestre. Allí, quien va a visitar ese espacio va a conseguir, va a poder ver especies arbóreas, avifauna y otros animalitos, ya sean insectos, ya sean ranas, grillos, todos esos seres que conforman el ecosistema y que cumplen una función para garantizar la vida de las aves y por ende la vida de nosotros. Entre los resultados obtenidos después de haber realizado este trabajo de investigación, tenemos en primer término la creación de la escuela destinada a la formación y adiestramiento de niñas, niños y adolescentes para la observación de aves en el sector Cacao-Pagüey, específicamente en la aldea agroturística Los Manantiales, y el sector Puente La Barinesa, proyecto Bosque de Aguas, que va hacia la vía de La Barinesa. En segundo lugar, tuvimos la creación del área de protección y preservación de cuenca media del río Santo Domingo, de la flora y de la fauna del sector Puente La Barinesa, en donde está ubicado el balneario del mismo nombre. Estas dos experiencias, que han sido resultados, nos permitieron en primer lugar obtener la formación de los niños y niñas de esa comunidad. Eso fue para el año 2011, un 16 de abril, y tuvimos como resultado, después de un año de trabajo, egresamos 22 niños y niñas. Ellos ya tienen la preparación para observar las aves, para identificarlas, para saber inclusive cómo incidía el comportamiento de las aves dentro del ecosistema. Entonces tú te maravillabas cuando veías un niño o una niña a quien se le había quitado una fonda, también conocido como china, un instrumento que inclusive los mismos padres le habían enseñado a elaborar para que mataran las aves, que los niños, ellos de manera voluntaria, entregaron aquellos artefactos y se dedicaron a preservar los espacios. Y cuando llegaba alguna persona que quería ir a robarse los loros o algún otro tipo de ave de belleza, sencillamente los niños eran los primeros guardianes. Ellos llegaban y evitaban que las personas incidieran de manera negativa en ese espacio natural, porque ya ellos comprendían la importancia de la presencia de las aves en ese espacio, ¿sí? En las áreas, en ese bosque. También los muchachitos y las muchachitas entendieron y hacíamos las prácticas donde ellos podían ver cuáles eran los estratos del bosque, cuáles eran las especies autóctonas y cuáles eran especies introducidas y por qué eso podía afectar la producción del agua y que al mismo tiempo afectaba el espacio natural donde vivían las aves. Entonces ellos decían, pero esta matica que está aquí, profe, no sirve, porque esa mata no le va a dar el alimento que los pajaritos necesitan. También los niños se daban cuenta que todo lo que le dicen a uno que es un monte feo, inservible, ellos empezaron a ver que sí tenían sus funciones, que inclusive había muchas plantas medicinales y que eran alimentos para las aves. Manifiesto mi agradecimiento a la UNEYES, a su comité organizador, a todas las instituciones que de alguna forma han participado en este gran evento, en este primer congreso,
y muy especialmente al TSU Alfonso Fernández, facilitador de Venturagro, por su apoyo y su gran colaboración para hacer realidad este trabajo. De igual manera, agradezco al Centro Iberoamericano de Altos Estudios de Hotelería y Turismo. Que este trabajo sea de beneficio para todas las personas que han podido participar en él. Gracias. Le damos la más cordial bienvenida a la Magíster en Gerencia Ambiental Eliana del Valle Salazar, presidenta de la Fundación Tierra Guayú, y a la doctora en Ciencias de la Educación Jennis Olivares de la UNEFA en el Estado Aragua, con el tema Ruta Ecoturística para el Desarrollo del Turismo Agroecológico en Rancho Grande, Estado Aragua, periodo 2020-2021. Bienvenidas. Muy buenos días. En el marco de los 46 años de aniversario de la UNEYES y en conmemoración de los 5 años de creación del PFG, Licenciatura en Turismo Agroecológico, y continuando con el ciclo de ponencia del primer Congreso de Turismo Agroecológico, Innovación, Tendencias y Sostenibilidad para un Crecimiento Inclusivo en el siglo XXI, en el marco del Día Mundial del Turismo 2021, le damos la más cordial bienvenida a la Ruta Ecoturística para el Desarrollo del Turismo Agroecológico en Rancho Grande, Estado Aragua, periodo 2020-2021. Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, la doctora Jennis Olivares, y quien les habla, la magíster Eliana Salazar. El presente trabajo es el resultado de investigación del Diplomado de Turismo Agroecológico para el Desarrollo Rural Sustentable, donde se desarrolló la propuesta de la ruta turística llamada Ruta Ecoturística Rancho Grande en el Parque Nacional Henry Pittier, Estado Aragua, donde se presentó esta propuesta innovadora dirigida al sector turístico, la cual representa una estrategia de ecoturismo y educación ambiental que eleva los niveles de conciencia ambiental y del nivel socioeconómico de la comunidad, orientada hacia la conservación de la biodiversidad y disminución del impacto ambiental de la actividad turística en el parque. Y la misma, a su vez, está enmarcada en la inclusión de las comunidades rurales, tal cual como lo establece este año la Organización Mundial del Turismo. En la investigación se analizaron diferentes factores como la disposición de la comunidad frente al desarrollo de una ruta ecoturística y los recursos que formarían parte del recorrido. Dicho análisis se realizó mediante el inventario de recursos turísticos del Ministerio de Turismo y la observación directa. La metodología utilizada para la investigación de este tipo fue cualitativa, con un enfoque de acción participativa. Las herramientas utilizadas fueron una ficha de observación de campo, el inventario de recursos turísticos del Ministerio de Turismo e informantes claves. Asimismo, se tomó como parte de la metodología el esquema metodológico para la planeación, diseño y operación de senderos interpretativos de INPARQUES. Es por esta razón que esta investigación está bajo la línea de investigación de creación intelectual de la UNEYES 2020-2025, Biodiversidad Biológica y Sistema Socioproductivo Venezolano, y las nuevas líneas propuestas innovadoras de la línea de investigación de Turismo Agroecológico 2021, que son biodiversidad, turismo agroecológico, desarrollo rural y diseño de productos turísticos agroecológicos. Los objetivos de las mismas son diseñar la ruta ecoturística Rancho Grande como mecanismo para el impulso del turismo rural comunitario a través de las bondades de la biodiversidad presente en el Parque Nacional Henry Pittier como atractivo rural. Y los objetivos específicos de la misma, establecer paquetes turísticos que muestren los atractivos de la ruta turística Rancho Grande, capacitar a la comunidad de Limón desde una perspectiva ambiental y socioeconómica y desarrollar
la red de comercialización con emprendedores para la promoción de la ruta. Buenos días, me agrada compartir con ustedes la discusión de los resultados de la ruta ecoturística para el desarrollo del turismo agroecológico Rancho Grande, Estado Aragua, periodo 2020-2021. Quien les habla, Jenis Olivares. Una vez que se le aplicó los instrumentos requeridos para recabar la información a los informantes clave, se ejecutó un análisis haciendo uso de la matriz FODA, donde se pudo verificar, según la 5A del turismo, la factibilidad de diseñar la ruta propuesta. Entre las debilidades se pudo determinar la poca señalización de los accesos dentro del Parque Henri Pittier, la poca participación del gobierno local en la promoción del lugar, no se cuenta con tecnología disponible, hay ausencia de dinámicas de presentación del parque, poco flujo vehicular hacia la zona por bloqueos constantes en la viabilidad, inexistencia de centros asistenciales cercanos, poca seguridad policial en la zona, lo que disminuye el interés de los visitantes. Entre las oportunidades tenemos una bien interesante, como es el reconocimiento internacional por el avistamiento de aves en el parque, el desarrollo del ecoturismo fuera del país, un impacto socioeconómico de las actividades turísticas, opciones abiertas para el registro y creación de la empresa turística en la zona, y además se presenta el ecoturismo como una alternativa al turismo tradicional, por lo que se considera esta actividad como un nuevo producto que puede ser desarrollado en la zona, la cual es atravesada por turistas que se dirigen a zonas turísticas tradicionales. Entre las amenazas se tiene la crisis inflacionaria, la afectación por el virus COVID-19, la existencia de otros atractivos turísticos tradicionales de mayor demanda en las zonas aledañas, poca ejecución de proyectos que mejoran la infraestructura imperante en la zona, los turistas acostumbran a elegir otras zonas para el esparcimiento, poca demanda turística que impide el desarrollo económico de la zona, y entre sus fortalezas, el parque posee atractivos y paisajes naturales diversos, cuenta con equipamientos turísticos de alojamientos como son hoteles, posadas, campamentos, entre otros, y además las vías de acceso desde la ciudad hasta el parque están en buenas condiciones y presenta diversas modalidades de actividades turísticas agroecológicas. A modo de conclusión, para la realización de la ruta, se tomó en cuenta el análisis de las potencialidades, el levantamiento de inventarios turísticos y el diseño de la ruta por el gran potencial turístico existente en la zona del Parque Henri Pittier, que posibilita el desarrollo sustentable manejado por la comunidad local, dado que la zona posee buenas condiciones ambientales y de estructura que pueden ofrecer atractivos turísticos y excelentes servicios para el disfrute de los visitantes. Entre los autores que documentaron la ruta se tiene Balcazar, Boullón, García, Martínez, entre otros, quienes nos mostraron tanto las teorías para sustentar la ruta como tal y algunos datos de interés. Agradecemos su atención prestada. Los invitamos a disfrutar el recorrido por la ruta ecoturística para el desarrollo del turismo agroecológico en Rancho Grande, Estado Aragua, periodo 2020-2021. Muy buenos días. Le damos la bienvenida a la ingeniera Yamilet Díaz, docente colaboradora de Misión Sucre y directora de proyectos en Fundaconsejos, con el tema Potencialidades turísticas de los recursos naturales en el estado Falcón, Venezuela. Bienvenida. Buenos
días, bienvenidos al primer Congreso Turismo Agroecológico, Innovación, Tendencias y Sostenibilidad para un crecimiento inclusivo en el siglo XXI. Las potencialidades turísticas de los recursos naturales en el estado Falcón, Venezuela. Es el título de la siguiente ponencia. Mi nombre es Yamile Díaz. Soy docente y colaboradora de la misión Sucre en la aldea universitaria Lucas Guillermo Castillo en el municipio Miranda del estado Falcón. También soy directora de proyectos en Fundaconsejos en el municipio Miranda del estado Falcón. Mi profesión es ingeniero civil y he desarrollado esta ponencia Potencialidades turísticas de los recursos naturales en el estado Falcón, Venezuela, con el objetivo de resaltar las potencialidades turísticas que hay en mi estado, tanto naturales como culturales y patrimoniales, que son muy importantes para el beneficio de las comunidades y del mismo país en el desarrollo sostenible y económico. El objetivo de la ponencia es el análisis de las potencialidades turísticas del estado Falcón en sus recursos naturales con relación a las facilidades de accesibilidad y equipamiento. Todo esto como base para determinar los lineamientos de gestión que se deben seguir para un turismo urbano y rural que sea sostenible en el estado y que pueda desarrollarse para generar beneficios tanto de la región como nacionales, inclusive internacionales. La metodología aplicada. La investigación se desarrolló utilizando una metodología de tipo descriptiva analítica, pues busca describir las características del fenómeno que se está estudiando. En este caso fueron varios municipios del estado Falcón como Silva, Petí, Miranda, Colina, Falcón, entre otros, expresando así cómo se manifiestan las dinámicas en estas poblaciones, ¿verdad?, de objeto de estudio en un solo momento. Así lo expresan varios autores, quienes plantean que la meta de este tipo de estudio consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos tales como se manifiestan. Buscan especificar las propiedades, características y perfiles de las personas, los grupos de comunidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno que se someta a un análisis. Las fuentes de información que se recogieron durante esta metodología, ¿verdad?, ocurren en la misma comunidad, con el objeto de estudiar las características de los recursos naturales, culturales y patrimoniales del estado Falcón, por lo cual esto genera una investigación de campo trascendental y sincrónica. En cuanto a los resultados y las discusiones que hubieron sobre el tema, ¿verdad?, en el estado Falcón, las actividades económicas se fundamentan principalmente en el aprovechamiento de los recursos naturales, culturales y patrimoniales, siendo los más importantes los acuíferos, los suelos, los recursos agropecuarios, los pesqueros, las playas, los médanos de coral, el casco histórico patrimonial, muy reconocidos, entre otros. Cuentan además con una biodiversidad no explorada y cuyo aprovechamiento podría convertirse en una de las actividades económicas más importantes. En este caso, la biodiversidad, que no es explorada, podría ser la zona de las sierras, ¿verdad? Hay muchos paisajes, mucha vegetación que no ha sido debidamente promocionada, que pueden ser parte de este turismo agroecológico que queremos desarrollar. Las actividades económicas importantes siempre y cuando se realice bajo una postura de sostenibilidad. Esto con el fin de cooperar a mantener una biodiversidad equilibrada, no afectarla negativamente y poder
contribuir al desarrollo del turismo. Nosotros debemos permitir, ¿verdad?, que el turismo se desarrolle extensivamente, pero contribuyendo a la conservación y calidad de los recursos naturales, patrimoniales y turísticos que tiene el Estado Falcón. Se hace necesario analizar las potencialidades de todos los recursos que he mencionado anteriormente, ¿verdad?, con las facilidades de accesibilidad y equipamiento. Esto es como una base para delinear los mecanismos de gestión, en este caso las alcaldías, gobernaciones, que pueden permitir resguardar y preservarlo. La Guardia Forestal, el Ministerio de Ambiente, todos aquellos entes que colaboren al mantenimiento de estos recursos naturales, tanto en varios municipios del Estado Falcón, como también los patrimoniales y culturales, que son muchos que tenemos y debemos darlos a conocer. En cuanto a las conclusiones, este estudio se analiza las potencialidades turísticas de los recursos naturales, patrimoniales y culturales en relación con las facilidades de accesibilidad y de equipamiento, ¿verdad?, como bases para determinar los lineamientos de gestión en el desarrollo turismo rural sostenible en el Estado Falcón. El producto de esta investigación se orientó hacia la necesidad de consolidar el espacio objeto de estudio, en este caso varios municipios del Estado Falcón, como un verdadero destino turístico apuntalado en sus atractivos naturales, culturales y patrimoniales, así como en el sentido de pertenencia que manifiestan los habitantes hacia nuestra región, ya que ellos son los garantes de cuidar y velar por el mantenimiento de estos recursos. En lo referente a la percepción que tienen los miembros de las comunidades en el Estado Falcón sobre las potencialidades de los recursos naturales, culturales y patrimoniales, se constató que el 88% de las personas que fueron entrevistadas está totalmente de acuerdo que el Estado Falcón tiene el potencial natural y cultural necesario para ser considerado como un destino turístico atractivo. Aunado a ello, se determinó la importancia del recurso turístico natural y cultural como un valor agregado para el desarrollo de la zona dentro de un elevado concepto de conciencia ambientalista, ya que aquí podemos generar un desarrollo completo del turismo agroecológico en el estado. Referencias bibliográficas, entre ellas tenemos la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, año 1999, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial número 36.860. También tenemos por Factur 2011, con el Plan Estratégico del Estado Falcón 2011-2020. Tenemos también el Ministerio del Poder Popular para el Turismo en el año 2009, el Plan Estratégico Nacional de Turismo 2009-2013, en Caracas, Venezuela. Por último, la Organización Mundial del Turismo 1994, disponible en esta página http://www.worldtourism.org, estadísticas básicas. La República Bolivariana de Venezuela, presidencia 2007. Plan Nacional de Desarrollo Simón Bolívar 2007-2013, Caracas, Venezuela. Muchas gracias.